CIMAC Radio presenta Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo, un espacio donde tejemos comunidad para reflexionar, sentir y transformar juntas. Entre mujeres, repensamos cómo la crisis climática atraviesa nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestras vidas, porque el cuidado de la tierra y el cuidado de nosotras van de la mano. Defender la vida es defender la tierra, y la justicia climática la construimos en colectivo. Hola, qué gusto que estés aquí en un episodio más. Yo soy Adri y como siempre me emociona que compartamos este momento. Recuerda que estamos transmitiendo por CIMAC Noticias en Facebook y en cimacradio.org. Y como cada 15 días, tengo una nueva pregunta. Cuando todo tiembla, el clima, la economía, la seguridad, ¿quién protege nuestro derecho a decidir si queremos o no ser madres? Y es que en medio de huracanes, incendios o desplazamientos, miles de mujeres pierden acceso a métodos anticonceptivos, a una consulta médica, incluso a una pastilla. Y no es casualidad. Es una falla del sistema que, en emergencias, olvida que decidir sobre nuestra reproducción también es una prioridad. Hoy, con Mara Zaragoza, su directora de fortalecimiento de IPAS Latinoamérica y el Caribe, hablamos claro. No hay justicia climática sin justicia reproductiva, porque decidir sobre nuestros cuerpos no es un lujo, es un derecho. Para dar la bienvenida a Mara, vamos a conocerla un poco más. Ella es licenciada en comunicación, posee un diplomado en formación docente por el Instituto Nacional de Salud Pública y otro en evaluación educativa por la Universidad de Panamá. Bienvenida, Mara. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos encantadas de tenerte aquí y de abrir esta conversación tan necesaria. Muchísimas gracias, al contrario, de verdad, por esta oportunidad de difundir información tan importante sobre salud reproductiva. Siempre en IPAS Latinoamérica y el Caribe nos complace mucho aprovechar estas oportunidades de difusión, así que gracias. Bueno, y para comenzar, hablando sobre este tema, ¿no? De acceso a anticonceptivos en un contexto de emergencia climática. Nosotras sabemos que actualmente hay cerca de 257 millones de mujeres en el mundo que tienen una necesidad insatisfecha de anticoncepción, ¿no? Eso, digamos que en un escenario de normalidad que tenemos nosotras. Pero, ¿qué sucede con este acceso a anticoncepción? Porque cuando pensamos en estas emergencias es, ok, tomo mis cosas, ¿qué tomo, no? Tomo mis llaves, tomo mi celular, tomo papeles oficiales, pero nunca pienso, tomo los anticonceptivos. O qué rol están jugando los anticonceptivos, ¿por qué hablar de ese tema en estos contextos? Entonces nos gustaría saber desde IPAS Latinoamérica cómo se entiende esta conexión entre pues estos desastres y el acceso a anticonceptivos, porque sí se vuelve urgente hablar de este tema, hablar de esta conexión. IPASLAC es una organización cuya misión y visión está centrada en el acceso a servicios de salud reproductiva con un énfasis en aborto seguro y anticoncepción, pues nos hemos dado a la tarea ya desde hace algunos años en trabajar en la visibilidad del vínculo que hay ante los contextos de crisis, contaminación que se ha agravado importantemente en los últimos años y el acceso a los servicios de salud reproductiva, particularmente estos dos servicios, el aborto seguro y la anticoncepción. En el contexto particular de la anticoncepción, pues nos parece muy importante recordar que las personas, las mujeres, las niñas, personas con capacidad de gestar en general, transitan ya en muchos contextos en donde esto es una necesidad no satisfecha que se recrudece en un contexto de crisis. Es decir,
Si el sistema de salud no lo provee, pues las personas podrían hacer un desembolso para tener acceso a estos insumos de anticoncepción. Pero en un contexto de crisis es posible que ni esa opción esté disponible. Entonces, lo que vamos a tener, pues, personas con embarazos que no esperaban, que no deseaban, que no pudieron prevenir o que no pudieron interrumpir, pues, dado este contexto de emergencia. Y para finalizar esta primera parte, decirte, hemos constatado que a pesar de lo esencial de esta necesidad, no suele ser una necesidad visible para los gobiernos y para otras organizaciones que son especialistas y son, pues, expertas en el cambio climático, pero no suele estar en su agenda. O sea, me parece justo muy interesante porque aunque pues, hay colectivos que se organizan, y se especializan en cambio climático y otras en derechos sexuales, poco nos comunicamos sobre qué se requiere, ¿no? En esas situaciones. Y es que estábamos también leyendo que más del 20% de mujeres y niñas refugiadas climáticas ya se enfrentan a violencia sexual, ¿no? Entonces, justo por toda esta cultura que tenemos, ¿no? Y también por los mitos que pienso hay alrededor de los anticonceptivos, que si tú hablas de ellos promueves la promiscuidad, que si causan infertilidad después de que los uses, en fin, una serie de mitos. Pues nos estábamos preguntando qué tipos de barreras enfrentan las mujeres pues para acceder a estos métodos durante estas emergencias. O sea, si solamente estamos hablando de una cosa social alrededor de los mitos, si como tú dices, o sea, también se debe a pues la parte económica que también se me hace como muy importante, pues también sale sin dinero en la emergencia, ¿no? Y luego después de la emergencia viene toda una situación en las economías de las familias que a lo mejor impiden esto, entonces si nos puedes como contar un poco más sobre eso. Claro, los pocos recursos económicos con los que se cuentan, nuevamente, van a estar dedicados a acciones de subsistencia. Entonces es muy difícil que las personas valoren que es mejor, no tienen agua, no tienen alimento, quedaron a lo mejor varadas en la intemperie o incluso están en algún refugio, ¿no? Definitivamente se vuelve una necesidad importante, pero que pasa a segundo plano y que eso es lo que tenemos que entender como organizaciones, activar de manera pronta e inmediata acciones de apoyo a la salud reproductiva, por más que parezca en ese momento que esa no es la urgencia, creo que nuestra función es alcanzar a ver que no es la urgencia de ese día, pero de manera muy rápida se vuelve la urgencia de las siguientes semanas. Y eso hay que atenderlo. Ahora, una manera de hacerlo notar es cuáles son las consecuencias de no atenderlo. Y no es que si no lo atendemos no va a pasar nada. Si no lo atendemos, vamos a tener estas complicaciones de personas que a lo mejor están con un embarazo de riesgo, con un embarazo complicado o transitando por la experiencia de la violencia sexual sin apoyo. Y eso fácilmente recrudece e incrementa las necesidades de atención en salud. Es el sistema de salud quien al final tiene que atender estos resultados, estas consecuencias. Muestra de ello nos lo mostró la pandemia que todo el mundo vivió hace algunos años. En ese momento de pandemia necesitábamos incrementar la capacidad de los servicios de salud para acercar metodologías anticonceptivas y programas de interrupción del embarazo a las mujeres y personas con capacidad de gestar que por supuesto tenían miedo de acercarse a los servicios o que claramente se iban a poner en un riesgo inminente en caso de hacerlo, ¿no? Y así es como tuvimos, pues, mujeres no atendidas, embarazos en curso y lo que ahora se ha socializado bastante, historias de violencia sexual que se recrudecieron, pues, al no tener la posibilidad de salir de ese entorno en donde se violenta a las personas, ¿no? Entonces, bueno.
por supuesto, ahí hay una pérdida inmediata de oportunidades de atención. Además, esto que dices es bien fuerte. La violencia sexual hacia niñas, adolescentes, mujeres, o sea, se incrementó durante la pandemia, ¿no? Entonces, necesitaríamos, pues, justo seguir derribando estos estigmas para entender que la salud reproductiva, la salud sexual, o sea, se vive cotidianamente independientemente del contexto en el que estemos en ese momento, ¿no? Y también qué rol está jugando el estigma y la desinformación. Pensémoslo, por ejemplo, desde la óptica de género. Hay un estigma preexistente que nos ha mostrado culturalmente que las niñas, las adolescentes no deberían tener acceso a demasiada información en salud sexual y reproductiva, un malentendimiento de lo que es la educación integral en sexualidad, que no se trata de enseñar a las pequeñas cuál es la mecánica de un acto sexual. Se trata de enseñar a conocer su cuerpo, a conocer los signos de las amenazas de violencia sexual. Se trata de identificar las diferencias entre sexo, género, a reconocer y respetar la diversidad sexual. Hay tanta información que nos provee el enfoque de educación integral en sexualidad y es penoso que creamos que limitar la educación sexual pues es una manera efectiva para proteger a las niñas y a las adolescentes, que además se hace de manera diferenciada respecto a los hombres, en quien culturalmente se suele reconocer como una señal de hombría que a temprana edad tengan contactos sexuales y tengan cierto dominio, digamos, de estos temas. Y desde ahí las niñas, mujeres y personas de la diversidad sexual pues salen perdiendo. Porque van un paso atrás. En el contexto de crisis, el estigma se revela de múltiples maneras. Por ejemplo, el invocar la salud sexual y reproductiva en estos contextos con frecuencia da pie a aseveraciones como, ¿cómo es posible que estén pensando en comprar condones cuando estamos viendo la emergencia que estamos viviendo? Como si las personas se disociaran de lo que es la vida a pesar de los contextos de crisis o como si solo existieran las relaciones bajo consenso, ¿no? Entonces, desde ahí hay que trabajar con el estigma, me parece, haciendo notar que es un tema necesario que permite, pues, prevenir las consecuencias de las que estamos hablando. Este estigma es todavía más elevado si no solo queremos proteger y proponer acciones para la anticoncepción, sino también para el aborto seguro, ¿no? Em, y es en el que pues las personas se sienten intimidadas para pedir información, para tomar decisiones, porque siempre van a sentir que en un contexto de crisis pues está fuera de lugar pensar en la salud reproductiva. Me parece muy interesante estos temas que tocaste hacia el final, porque en historias que nosotros hemos recabado, por ejemplo, de personas jóvenes, lo que decían es que, o sea, el día de ayer tuve relaciones con mi pareja, hoy o sea, vino esta crisis, tuve que salir de mi casa y adiós a mis pastillas anticonceptivas, ¿no? Entonces, como que solo lo pensamos desde el estigma de es que a ti se te ocurre pensar en eso en este momento y es como, no vengo de hacer una vida, o sea, tenía una vida ayer, pero también voy a tener una vida mañana, o sea, pensamos de pronto que en la emergencia la vida de las personas se pausa, ¿no? Que las relaciones afectivas tienen ese momento de pausa hasta que se soluciona, que tú no sabes si va a ser dentro de una semana, un mes o un año. Entonces, justo para ir hacia allá, ¿qué estrategias o buenas prácticas ustedes como IPAS han implementado o han mapeado para garantizar este acceso en situaciones de crisis o para ir rompiendo este estigma? Sí, bueno, decir que si algo apuntala el estigma es el silencio. Se puede romper de muchas maneras. Y Paslac, por ejemplo, rompió el silencio con un comunicado, con un llamado a la acción, a no perder de vista las necesidades de salud reproductiva.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pero otras cosas que hemos hecho es buscar estas alianzas con organizaciones expertas en cambio climático, en migración, en contextos de crisis, que son expertas en esos temas y que afortunadamente hemos logrado tener esta sinergia de trabajo conjunto. Entonces, para hablar en dos dimensiones, decirte que hemos tenido la fortuna de poder tener esta influencia positiva mutua con organizaciones que trabajan este tipo de temas, pero también hemos tenido la posibilidad de apoyar, de brindar asistencia técnica a organizaciones de base, organizaciones locales, que quién mejor que ellas puede tener el pulso de en dónde están las necesidades, en dónde hay que colocar los recursos. Y a través de organizaciones y de redes de acompañamiento, pues hemos logrado poder evidenciar y trabajar buenas prácticas para el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro. Entonces, para nosotras ahí una ganancia extra tiene que ver en que estas organizaciones a su vez con sus propias aliadas van haciendo este ejercicio de visibilidad y atención. Por supuesto, los recursos, pues nunca serán suficientes para las necesidades que se tienen y hoy menos que nunca, en donde estamos viendo pues estos cambios en la movilidad humana, ¿no? El cambio climático ha exacerbado las condiciones de las comunidades en diferentes países, en donde no necesariamente se ponen en marcha de la manera más pronta las medidas de adaptación a estos cambios. Em, y por otro lado, también reconocemos que poco se ha hablado del cambio climático y esta carencia de medidas de adaptación como una de las razones por que las personas migran, salen de sus países de origen o de sus comunidades. Los recursos naturales escasean y eso se suma a las condiciones de precariedad, de violencia, de falta de empleo. Entonces, en realidad lo que tenemos que alcanzar a ver es un collage de diversas situaciones que se entrelazan y dan por resultado, pues, comunidades con poco acceso a servicios y además de esta precariedad, pues, un sufrimiento diferenciado para mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar que tienen menos acceso a los insumos. Estaba leyendo que iba a haber un déficit de dinero en el acceso a anticonceptivos. Entonces yo pensaba, bueno, es que si ya era un problema y no había recursos suficientes con los recortes que estamos teniendo, y además estos discursos ahora de estigma, de odio, que también han hecho que organizaciones que se dedican a temas de salud sexual y reproductiva estén pues sufriendo pues esta limitante en los recursos, pero también enfrentarnos de nuevo a volver a combatir esos discursos, ¿no? Y también hacerlo desde un contexto de derechos humanos y de cuidado, porque también, pues justo nos habíamos topado con notas en donde decían que, bueno, asegurar la anticoncepción era importante para reducir nuestra huella climática, ¿no? Y yo decía, híjole, qué discurso tan peligroso porque el 1% de la población es el que está contaminando y entonces ahora viene como de nuevo, un ejercicio que digo, ya habíamos luchado en el 94, por ejemplo, con el programa de acción del Cairo, de quitar esa narrativa, a las personas al centro, los derechos al centro. Entonces, justo en todo este contexto, IPAS, ¿cómo
imagina un modelo en donde podamos garantizar este acceso a anticonceptivos. Imaginemos el mejor mundo posible, porque tampoco queremos dar un mensaje desesperanzador a que este problema es tan grande que no tiene una solución. Me parece que nosotros hemos logrado imaginar este mejor mundo posible, por lo menos en tres etapas. La primera etapa es trabajar con lo que ya tenemos. Hoy tenemos mejores posibilidades, conocimiento, recurso para poder poner al alcance la anticoncepción de las poblaciones que lo necesitan. Una segunda etapa tiene que ver con evidenciar los costos del cambio climático, los costos de la no atención a la salud reproductiva, pero también hay que publicar, documentar las buenas lecciones y las buenas prácticas de la anticoncepción y de la atención en general a la salud reproductiva en contextos de crisis. Hay que difundir estas buenas noticias para poder propiciar que los gobiernos, que otras organizaciones puedan también dar estos pasos. Un tercer elemento me parece que es el tema de la abogacía. Hay que hacer presencia en los foros, en los encuentros. Me parece que hay que hacer llamados a los gobiernos para que puedan identificar cómo la atención a la salud reproductiva en realidad es una inversión. Y esto lo hablamos poco. A veces en los gobiernos se dice que no se cuentan con los recursos, que hay otras prioridades, y hay que desafiar estos argumentos y hay que hacer ver que la atención a la salud reproductiva es una inversión. Permite cuidar la salud de las personas, permite prever em, eh, eh, contextos no deseados, permite poner en marcha, por ejemplo, los paquetes esenciales mínimos en situaciones de emergencia y crisis, que eso ya existe, pero que a veces los gobiernos no los conocen. ¿Y qué cambios estructurales serían necesarios en la situación actual que tenemos para poder garantizarlos? Hacer evidente que las personas tenemos derecho a la salud reproductiva como salud en términos esenciales. Esta necesidad no es menor que otras necesidades de atención, pensando en la salud de manera integral. Y esto se logra entrenando, capacitando, dando indicaciones muy claras en el sistema de salud que este es un servicio esencial, irreductible, en el cual no debería de haber negación de servicios. Esta medida de poder distribuir mucho mejor, de una manera más eficiente, los insumos, los recursos de salud reproductiva, disminuyendo el estigma, dejando de cuestionar a las personas de las cuales además no sabemos su historia de vida, y dejar de cuestionar por qué tienen estas necesidades en salud reproductiva, dejar de dar por hecho que las personas por sí solas se colocan en contextos de riesgo cuando en realidad quienes tengan más contextos de vulnerabilidad, pues son quienes menos capacidad van a tener adaptación ante los contextos de crisis. Entonces, por lo menos en esas esferas, me parece que podrían estar algunas claves para poder trabajar en el mejor mundo posible y que las personas, todas las personas tengan pues la misma posibilidad de tomar decisiones en libertad en lo que concierne a la salud reproductiva. El mensaje que me gustó y que pues me gustaría como rescatar es, digamos, como no caer en este pánico ni en este mundo tan desesperanzador, ¿no? O sea, que justo si nombramos lo que hace falta, si nombramos que no hay foco en ciertos temas, pues es para querer contribuir, ¿no? A reducir estas desigualdades en un contexto de cambio climático, porque no podemos, o sea, además de no hacer nada, como exacerbarlas todavía más, ¿no? Exactamente. Entonces, eso me parece como súper importante.
Y algo que me gustaría que de IPAS nos dejaran es qué mensaje dejaría IPAS a las personas que, por ejemplo, no se dedican para nada a este tema, pero que sí nos escuchan. ¿Qué podrían hacer desde su trinchera justo para ayudar a cambiar, ¿no? Este estigma y y abonar a estos cambios estructurales que tú nos mencionabas? Para las personas que nos escuchan en esta emisión y que, como bien dices, no son expertas de repente en estas agendas, efectivamente no lo son, pero son expertas en su entorno. Y el mensaje que les queremos dar, pues, es que apliquen su liderazgo en su entorno propio, que hablen de las necesidades de salud reproductiva en todos los lugares posibles en donde tienen una influencia. Y hablando se van a dar cuenta que encontrarán a personas que también han notado esta necesidad y que pueden juntas generar una nueva narrativa de necesidad de la salud reproductiva como un derecho, como una necesidad esencial, porque no lo queremos solo en el discurso. Me parece que hay que vivir los derechos y en eso sí que todas las personas podemos ser líderes en nuestro propio entorno. Ay, y pues agradecerte mucho, de verdad fue una conversación ay, súper enriquecedora y porque además me gustó que abordamos la anticoncepción como desde otro lugar, eh, de entenderlo como en el presente, ¿no? Es algo que estamos viviendo hoy, que vivimos todos los días y por eso tenemos que hablarlo, o sea, porque es común, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La anticoncepción no solo nos da la oportunidad de prevenir embarazos, sea la anticoncepción regular o de emergencia, em, nos da esta posibilidad de vivir más placenteramente un contacto sexual cuando tenemos la confianza de que ese contacto no va a tener un efecto indeseado. Y esto es parte de eliminar el estigma en torno a la anticoncepción, porque también sirve para eso, para poder tener interacciones más cómodas, más confiadas, sin esa preocupación, que nos permiten a las personas conocernos a nosotras mismas y poder poner sobre la mesa el disfrute sexual como un componente pues inherente a la salud integral. Entonces, si somos capaces de abordar la anticoncepción como un derecho emblemático de la libertad, de la autonomía, de la libertad para tomar decisiones y del autocuidado, por supuesto, entonces empezaremos a hablar una nueva narrativa, que hasta ahora nos enseña que la anticoncepción, si es de emergencia, puede ser peligrosa, si la toman las jóvenes a muy pequeña edad, les va a causar trastornos, en fin, hay que desterrar esos mitos y hablar de la anticoncepción, pues con hechos, con evidencia, pero también con mayor libertad y visibilizarla como una herramienta. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, no, es que qué conversación tan bonita, hemos tenido. Pues agradecerles en serio mucho y ojalá podamos tener como un segundo episodio en donde hablemos más respecto al tema del aborto. Muchísimas gracias y nosotras además estaremos felices de poder abrir esa conversación porque sin duda no solo la anticoncepción, sino el aborto seguro está en el centro de la misión y la visión de IPAS. Así que estaremos felices de poder compartir también información y reflexiones sobre el aborto seguro. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta conversación. Recuerda que si te perdiste este episodio, puedes escucharlo los jueves a las 6 de la tarde en Spotify de Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Comparte este episodio con tus amigas, colegas o con quien sabes que también necesita escuchar esto. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuidémonos y sigamos conversando. CIMAC Radio presentó Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo.